Amigos y amigas, fue un partido rarísimo, un partido muy, 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 muy raro, en el que el Barça ganó 1-2 en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, un partido que arrancó prácticamente sin gente en las gradas por una protesta de los seguidores del equipo local, un partido que arrancó sin ritmo pero que luego se volvió loco y que luego acabó también sin demasiado ritmo. Fue una despedida rara de Xavi Hernández al frente del FC Barcelona, que eso sí, se saldó con victoria, con goles de Lewandowski y con gol de uno de mis jugadores favoritos del Barça esta temporada, de Fermín López. Tengo a Elizabeth Patiño y a Richard Méndez para comentar este partido conmigo. Eli, arranco contigo. ¿Qué sensaciones te deja este último partido muy deslucido del Barça, sin poder despedirse Xavi Hernández de su público? Estuvo muy elegante, creo, Xavi en la rueda de prensa, a pesar de decir otra vez verdades como puños. Y no sé qué sensación, qué sabor de boca te deja este partido y la despedida final de Xavi. Pues mira, yo creo que debe de dejar un tanto de tristeza, ¿no? Sí. Porque en un mundo donde siempre estamos acostumbrados a que los políticos nos dicen lo que queremos escuchar, creo que es un bálsamo cuando Xavi sale y dice verdades y desde una situación política esto no terminó agradando y sale de esta forma. El gesto de Fermín, de que siempre en un grupo, ¿no? Habrá jugadores que quieren al entrenador, que le compran su idea, que lo respaldan, pero si no son todos, pues al final la situación no termina alcanzando. ¿Qué puede dejar de sensaciones positivas ya pensando en un presente o futuro cercano? Pues que puedas recuperar a Pedri. Creo que lo hemos visto tratar de mejorar y en ese proceso de evolución, de recuperarse de lesiones, yo lo vería hoy en un 60% de su nivel, del Pedri que todos conocemos. Lo de Cancelo, que cuando lo ves atacando ese carril interior, más por interior que completamente fijado por fuera, igualmente te genera buenas sensaciones, sensaciones positivas. Y bueno, lo de Fermín, yo me quedaría con estos tres cosas que rescatar. Y con Xavi yéndose con mucha educación, con mucha gallardía, como un caballero, despidiéndose, agradeciendo a todo mundo, aunque no todo mundo merecía ese agradecimiento, pero hay muchas cosas todavía por mejorar en este Barça. Yo creo que siempre fue un Barça que y se el farsa, pero no es cierto Claro, para los farsita, ¿eh? aficionados culés. Un Barcelona que le costó trabajo esto que quería buscar, la salida desde atrás, el tener esas progresiones ofensivas bien armadas, nunca las consiguió, fueron siempre algunos intentos aislados. Entonces yo creo que a Flick le viene un montón de chamba, ¿no? Eso puede ser para otro video en YouTube, analizar cuál podría ser el futuro de este Barcelona, pero es muy poco lo que se puede rescatar en cuanto al colectivo. Creo que tenemos que fijarnos más en individualidades que vienen creciendo y que con ciertos ajustes podrían mejorar dentro del Barça. No te preocupes que ese vídeo de Hansi Flick lo vamos a hacer y más de una vez a lo largo de la temporada, porque Tiene uno de que. los problemas, Eli, que va a tener el Barça, o que va a tener más concretamente el entrenador alemán, pues es el de las mismas temporadas, de las últimas temporadas. Es decir, a ver a quién pueden fichar, a ver a quién pueden inscribir, etcétera, etcétera, etcétera. Richard, tú comentaste el partido en español, no te pude escuchar porque estaba haciendo lo mismo, pero en inglés con mi otro marido de retransmisiones, con Mark Donaldson, así que quiero saber tu punto de vista. ¿Qué te pareció el partido? Y yo me quedo con eso sobre todo, ¿no? Con la energía que le da Fermín a este Barça. Ha sido seguramente el gran descubrimiento porque era el más difícil. Todo el mundo sabía lo bueno que era Lamine Yamal, de Cubarsí también hablaba muchísimo en las categorías inferiores del Barça, pero lo de Fermín, rescatando a un chico que estaba cedido en el Linares de la tercera categoría la temporada pasada y que resulta que acaba la temporada como el segundo máximo goleador del Barça, pues hombre, y el gesto que le hace, no solamente el saludo militar, thank you for your service, Uh sino -huh. el gesto de cariño y de reconocimiento para Xavi, ¿no? Para mí eso fue lo más tierno, lo mejor de este partido muy, muy soso, muy triste, como decía Eli. Sí, un partido soso, triste, raro, porque fue un partido raro, tuvo pasajes muy raros, pero eh, Fermín creo que es el perfecto ejemplo de lo que es ese grupo de jugadores muy jóvenes a los cuales Xavi por necesidad tuvo que acudir a la cantera y le dio la confianza y los llevó y los guió y le respondieron. Y es Fermín quizá por tener unos años más que lo que tiene Lamine Yamal o Cubarsí, porque es un jugador que tiene un poco más de tiempo jugando, tiene quizá otro tipo de jerarquía o otro tipo de liderazgo, termina siendo el que te da esa muestra de lo que ocurre con los jóvenes. Yo recuerdo en aquel momento
posterior a la renuncia de Xavi, cuando Xavi dijo que iba a dirigir hasta el final de temporada y se iba a marchar, y se reunieron en casa de Robert Lewandowski los jerarcas, los más viejos de la plantilla, y pareciera ser que ellos iban por un lado y los jóvenes por el otro. Incluso hay pasajes de partido en los que tú ves reclamos de Lewandowski a Lamine Yamal, y el que toma la decisión mal no es Yamal sino Lewandowski. Por eso me refiero a detalles de partidos que terminan siendo raros, ¿no? Pero sencillamente uno se da cuenta que hay un plantel que Xavi empezó a moldear a su imagen y semejanza, sacando los jugadores de donde él los tenía que sacar, y los que fueron, si se quiere, impuestos por representantes o por directivos o como quieras, terminaron dando un paso atrás. Y voy a este punto, por ejemplo. Xavi terminó utilizando a Christensen de volante de recuperación en detrimento de Oriol Romeu. Ese jugador al cual le compraron al Girona y al final terminó siendo suplente. Y sí, jugó un ratito ayer, pero terminó siendo suplente la temporada. Y eso le abrió la puerta a Pau Cubarsí, por ejemplo. Robert Lewandowski, en cierto modo, también es una imposición. Y creo, entiendo, yo veo hoy en el lugar de Xavi, es que el equipo se lo terminan armando los representantes y los representantes que son amigos de un presidente. No es el equipo de Xavi. El equipo de Xavi son Cubarsí, son Pedri, es Gavi que se lesionó, Fermín. Esos son los jugadores de Xavi, a los que él les dio la confianza, a los que convenció a alguien como Jules Koundé de jugar de lateral por derecha y de desdoblar, algo que para Koundé era una verdadera dificultad. Bueno, esos son los jugadores del seno de Xavi, que le impusieron también la llegada de Víctor Roque, pero después al final se dan cuenta que es un jugador para solamente 6 meses porque entró inscrito por la lesión de Gavi y había que cumplir el fair play financiero. Entonces creo que dentro de toda esa sensación, la actuación de Xavi previo al partido y después del partido es excelente. Creo que las mejores conferencias de prensa de Xavi por siempre son esas dos, la previa de este partido y el post partido, porque no apunta a nadie, no le tira pedradas al tejado de nadie, termina agradeciendo, termina las cosas con la majestuosidad que tiene que hacerlo un entrenador de un club tan importante como el Fútbol Club Barcelona. Y creo que hay otro detallito. Lo que mal hizo Rafinha, que te da a entender que hay cosas malas dentro del vestuario, y Xavi ni siquiera le dio un ratito de juego. Ahí creo que sí, Xavi demostró demasiada molestia y la terminó de cargar con alguien como Rafinha. Otro de los que creo terminó siendo una imposición sobre la plantilla de lo que quería en diseño el técnico catalán. Mira, ayer por la noche, Ricard Torquemada, que es un analista de Cataluña Radio que tiene muchísimos contactos dentro del Fútbol Club Barcelona, explicaba que parte del cambio de opinión de Joan Laporta, después de ratificarlo hace un mes y ahora acabar echándolo, era que en la planificación de plantilla Xavi no quería ni a Lewandowski, por eso empezó a cambiarlo a partir del minuto 60-65 en estos últimos partidos. Xavi tampoco quería a Joao Félix, que ya sabéis que está representado por Jorge Méndez, que a su vez es el representante de Ansu Fati, que a su vez es el representante de Alejandro Valdes, que está todo ahí metido. Todo. Y eso no le gustó a Joan Laporta. Y también decía Ricardo Torquemada que Xavi quería desprenderse de dos futbolistas, ventas importantes, para llegar a esa norma del 1-1. Que quería desprenderse de Ronald Araujo y quería desprenderse de Rafinha. Ahí el problema que da es que Rafinha no solamente es de Jorge Méndez, sino que estaba representado por Deco himself justo antes de Deco convertirse en el director deportivo. Y Hansi Flick comparte el representante con Robert Lewandowski. Exacto, también. Con Robert Lewandowski, que es Pini Zahavi. Entonces, aquí vamos dando simplemente pildoritas de conocimiento, Eli, para que la gente ponga un poquito más de contexto. Más allá de esto, ya vamos a ver la temporada de Xavi Hernández, cómo ha sido esta temporada respecto a campañas anteriores. Xavi Hernández se va con ese segundo lugar, son demasiadas derrotas, 5 partidos perdidos, 7 empatados. Llegó a cuartos de final de la Liga de Campeones. Eso sí, en su deber va a estar la gestión de ese partido de vuelta en Montjuïc. Cayó eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey, en aquel partido contra el Athletic Club, con aquel error de Sergi Roberto en la prórroga, y llegó a la final de la Supercopa, que perdió contra el Real Madrid. El principal debe de Xavi Hernández esta temporada ha sido los partidos grandes, porque no le compitió al Madrid, no le compitió ni siquiera al Girona, se comió 4 goles en Montjuïc y otros tantos en Montilivi.
y sobre todo esa gestión contra el Paris Saint-Germain, ¿no? Ese cambio de Lamine Yamal para no deshacer el equipo una vez que expulsan a Ronald Araujo. Sí, tuvo varios pecados Xavi, ¿no? Más allá de, creo que te quedas con esta sensación del final, donde fue injusto haber dicho que estaba para la siguiente temporada y 29 días después que ya no más. Creo que Xavi sí quedó a deber en varios episodios y sobre todo en estos partidos que mencionas, Alex, donde son de matar o morir, Claro. donde tenías que demostrar que eres el Barcelona, otro tipo de personalidad, otro tipo de decisiones, de la gestión desde el banco. Cuando todo el mundo veíamos en la Champions que se decide sacar a Yamal cuando había sido el mejor hasta el momento en la cancha, te quedas pensando como estás sacrificando a los que estuvieron contigo siempre, en ese barco que eran bien poquitos los que estaban en el barco de Xavi, y aquellos que yo sé que hay peces importantes que no puedes, o vacas sagradas dentro de las instituciones, que es difícil sacar en un partido tan importante, pues tenías que haber respaldado o haber bancado a la gente que estaba contigo, a ese proyecto que parecía que se desmoronaba y que cuando Xavi sale a decir que ya no continúa más, todo cambió como por arte de magia, ¿no? Y tratas de buscar explicaciones, ¿qué pasó? Saben que Xavi se va y esto le agrada al equipo y por eso comienzan a jugar un poco mejor, pero desde el argumento, desde la pizarra, desde el convencimiento del equipo, y que en estas conferencias hizo lo que tendría que haber hecho en muchas ocasiones anteriores. Alex y Richard, podremos mencionar que culpó al pasto, culpó al clima, culpó al estadio, o sea, tiró responsabilidades para todos lados y escuchábamos un análisis detallado, espectacular de lo que había sido el partido, pero no corregía para el siguiente. Hubo muchos pecados dentro de la gestión de Xavi, pero creo que la más importante es que en los partidos de mayor trascendencia siempre te quedaste en el camino. Y no es el problema quedarse, es cómo te quedaste, porque creo que el Barça pudo haber hecho más en todos los escenarios donde estuvo presente. Entonces, pues Xavi se va y creo que esta forma en cómo se fue hace que olvidemos un poco que para mí no estuvo a la altura de ser entrenador del Barcelona. Sí le faltó. Inclusive en la gestión, si tienes gente que te imponen de promotores, como los que ya mencionaste, pues tienes que tener la inteligencia para saberlos llevar, para comprometerlos, para ponernos de tu lado, no que siempre estén en contra, ¿no? Porque esto, lo de Lewandowski, inclusive lo de Gundogan, algunos futbolistas, era evidente que no estaban convencidos del proyecto de Xavi. Sí, has dado dos muy buenos puntos, Eli. El tema de las ruedas de prensa, que, por ejemplo, esa frase que repetía una y otra vez, ¿no? Lo hemos trabajado, sabíamos que nos lo iban a hacer y no hemos podido evitarlo. Eso habla muy mal, o bien de lo que entrenas, o bien que los jugadores no te hacen ni caso. No voy a adjetivar este caso. Y luego eso, el mal manejo del vestuario, de los partidos importantes, Richard. Pero más allá de eso, esta es la foto global de Xavi Hernández en sus 2 temporadas y media. Vamos a ver todas las estadísticas. Ha ganado 90 partidos de 142, tan solo ha perdido 29. La diferencia de goles a favor y goles en contra es bastante notable, a pesar de que esta segunda temporada entera ha sido bastante deficitaria en el aspecto defensivo para Xavi, y se va con 2.12 puntos por partido, o sea que no es una mala marca. El tema es que Xavi, y esto también lo apunta Eli, nunca llegó a llenar los zapatos como entrenador a lo que había sido como futbolista, y también que le compró parte de ese discurso de ya estamos de vuelta, eufórico a Joan Laporta. Pero no sé si tienes esa misma sensación que tengo yo, Richard, de que el legado de Xavi va a ser muy parecido al legado de Louis van Gaal. A Louis van Gaal, que ganó 2 ligas con el Barça en su primera etapa, que ganó la Copa del Rey también, pero se le recuerda más por haber dado la oportunidad y por haber consolidado en el primer equipo a gente como el propio Xavi, como Puyol, como Víctor Valdés también, que le dio el primer empujoncito que luego después lo castigara duro. Entonces, yo creo que esa va a ser la imagen que nos va a quedar de Xavi con el tiempo, ¿no? Que fue el entrenador que apostó por Lamine, por Cubarsí, por Fermín, por todos estos futbolistas. Sí, de hecho, cuando tú repasas la estadística de Xavi, te das cuenta que logró 69% de victorias, superado solamente
por tipos como Pep Guardiola, como Luis Enrique. O sea, porcentaje de victorias no es para nada malo de Xavi en absoluto. El tema es que si esas victorias en este lapso de 2 temporadas y media que dirigió no te permiten entregar títulos o avanzar y prosperar dentro de la Liga de Campeones de Europa, obviamente te van a señalar y muchos lo van a ver como fracaso. Definitivamente lo de Xavi, el gran mérito, el gran legado va a ser ese, el haber encontrado la puntería para subir jugadores de las canteras, para acoplarlos a una idea, para además hacerlos brillar dentro de esas complicaciones que ya marcábamos antes. Los jugadores que de pronto se terminaban convirtiendo, no voy a decir en un quiste para el Barcelona, pero sí en piedras de tranca dentro del diseño de equipo de Xavi, donde hablamos de Gundogan, donde hablamos de Lewandowski, donde hablamos de jugadores con una jerarquía diferente y que de pronto no se sentían tan a gusto con la idea de Xavi o tan a gusto de estar con tantos chicos. Creo que el gran legado de Xavi, sí, ojalá se le pueda recordar y mucho por la gran cantidad de jugadores que le dio la oportunidad, pero creo que Xavi tocó, y Eli lo mencionaba bastante bien, tocó dos aceras muy diferentes. Cuando tuvo que ponerse del lado de lo que pedía Laporta desde el discurso, pues creo que Xavi terminó embarrándose sin necesidad, porque Xavi creo que ha podido sostenerse más en base al proyecto de jóvenes. Lo que uno entiende a estas alturas es que de pronto para Xavi no estaba permitido elogiar a los chicos sin elogiar a la gestión presidencial, y ese es el problema. Xavi por mucho rato en su discurso se basó en repetir la línea de Laporta, en ideologizar mucho la figura presidencialista de Joan Laporta, y a veces se olvidaba de la esencia verdadera del club. Y la esencia del club eran precisamente los chicos que él le estaba dando la oportunidad de subir. Desde la temporada pasada, aquella campaña que hace Gavi, o sea, Xavi tiene muchos puntos altos en estas 2 temporadas y media, dando precisamente en el tino de subir chicos, de darles la oportunidad, de mostrarlo. Bueno, Héctor Ford, con lo poco que jugó, terminó demostrando ser uno de los jugadores importantes a futuro también para Barcelona. Hoy todos hablamos de Lamine Yamal y pensamos que de Lamine Yamal vamos a hablar durante una década completa como uno de los mejores jugadores del Barcelona, porque en algún momento de la temporada Barcelona se apoyó en Lamine Yamal y Lamine Yamal respondió. Y después los jugadores de inteligencia y riqueza táctica para asimilarte puestos como Fermín, por ejemplo, que un día lo veíamos jugando de interior, otro día lo veíamos jugando de extremo. O sea, jugadores que tienen esa docilidad táctica que le hace tanto bien a ese ADN Barça. Ahí es donde está el verdadero ADN Barça. Y creo que eso es una de las cosas que le faltó a Xavi dentro de su discurso, en ruedas de prensa, en aquellos momentos, en enfocarse en lo que realmente estaba bien dentro del Barcelona y no repetir la línea que venía de arriba. Y ese ha sido principalmente su gran error, el de Xavi, de comprarle el discurso a Laporta hasta que no tuvo más remedio que cambiar ese discurso, que enfrentarse al presidente, y ya sabes lo que pasa en el Barça de esta segunda etapa de Joan Laporta, que si te enfrentas a él, marrameado. Bueno, pues mucha suerte a Hansi Flick, seguiremos hablando de Xavi, seguiremos hablando de su legado, pero tenéis toda la razón, compañeros, lo que deja Xavi es un futuro muy bien sembrado y ya era hora de que el Barça volviera a echar ojo a la Masía.